Bueno, bienvenidos sean todos, muy buenos días. Vamos a continuar con el estudio que ya llevamos pues varias semanas desarrollando, que tiene que ver con lo que el Señor nos ha mandado a hacer, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, crecer en la comprensión de su amor, de su fidelidad, de su obra, de su entrega, de su sacrificio, del poder que hay en Él para nuestras vidas. La semana pasada, el pastor Rafael, mi esposo, les estuvo compartiendo acerca del pecado. Habló de la gravedad y de lo que significa el pecado. Y hoy tengo el privilegio de compartirles, de enseñarles acerca de la única respuesta que Dios da a toda la humanidad para reconciliarnos con Él, que es el genuino arrepentimiento, que es el llamado que usted puede ver en toda la Biblia, porque en el Antiguo Testamento los profetas llamaban al pueblo a convertirse, a volverse al Señor, a arrepentirse de sus pecados, a reconocer su maldad y apartarse de ella. Y en el Nuevo Testamento vemos desde Juan el Bautista, el mensaje de su predicación era el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Vemos que el Señor Jesús, cuando inició su ministerio, lo primero que habló en Marcos 1:15, lo primero que compartió fue el llamado al arrepentimiento. Arrepentíos y creed en el Evangelio, en las buenas noticias. Hay una solución y ese es Jesucristo. Amén. Es Jesucristo en la respuesta para la humanidad. Y el Señor Jesús lo anunció, lo predicó, los apóstoles lo proclamaron en la primera misión a la cual Él los mandó con temor, con desconocimiento. ¿Cuál fue el mensaje? El mismo. Predicaban que los hombres se arrepintiesen, como dice en Marcos 6:12. Ese fue el mensaje que ellos tenían que llevar. Ellos no tenían que hablar de un grupo de gente, el mensaje era, el centro del mensaje era el arrepentimiento, el llamado a arrepentirse de sus pecados. Luego fue la comisión que Jesús le dejó a los discípulos. Vemos en Mateo 28, lo vemos también en Lucas 24:47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Lo que Dios nos ha dicho a nosotros como iglesia, Marcos 15, id por todo el mundo predicando el evangelio, id y haced discípulos. Eso fue lo que el Señor nos encomendó. Y lo que significa, lo que implica la comisión es ese, el arrepentimiento, el perdón de pecados, el aprender lo que el Señor Jesús mandó. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesús le enseñó a los discípulos? ¿Qué fue lo que les habló? ¿Qué fue lo que le predicó? Acerca del arrepentimiento para el perdón de pecados. Luego vemos en la iglesia naciente, en el libro de Hechos, cuando viene el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes. ¿Qué fue lo que predicaron? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Hechos 2:38. Hechos 3:19. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Arrepentíos y convertíos. Y vemos en el libro de los Hechos, en donde nos narra el poder del Espíritu y cómo el Espíritu Santo transformó la vida de los creyentes, y vemos milagros, vemos señales, vemos prodigios, vemos la conversión de muchísimas personas, y el mensaje central era: arrepiéntanse, arrepentimiento, entregue su corazón, entregue su vida. Fue la explicación dada por los creyentes en Jerusalén acerca de la conversión de los gentiles en Hechos 11:18. Porque no era solamente la conversión de los judíos, sino que el mandato y el llamado fue a que se predicara entonces, después de los judíos, a los gentiles. ¿Y a qué se llamaba a ellos? ¿A que se convirtieran al judaísmo? ¿A que tuvieran una nueva manera de pensar, unos nuevos sentimientos? No, lo mismo, arrepiéntanse
Dice allí en Hechos 11:18, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, porque ese es el resultado del arrepentimiento genuino. Cuando nosotros cambiamos nuestro corazón, bueno, cuando el Espíritu Santo cambia nuestro corazón y nuestra relación con Dios, cuando hay un proceso de transformación genuina. Y fue lo que Pablo también habló, la doctrina que Pablo habló y enseñó a los ancianos de Éfeso cuando se despedía de ellos. En Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Luego Pablo, ante Festo y Agripa, cuando estaba encarcelado, su defensa fue: esto es lo que yo he vivido, esto es lo que yo he conocido, esto es lo que yo he aprendido de Jesucristo, que Él es el Señor y se entregó por mí. Y entonces esto es lo que he predicado, esto es lo que he hablado a la gente, esto es lo que he dicho sin parar. Arrepiéntanse, que vivan haciendo obras dignas de arrepentimiento. Usted puede ver toda la Escritura y el llamado es al arrepentimiento. Y por eso es que es importantísimo que nosotros como creyentes hoy en día entendamos que esta es la forma en que Dios nos llamó a vivir. Porque no es solo arrepentirnos para salvación, no es solo arrepentimiento para recibir salvación. Porque eso es lo que sucede en el primer instante para recibir y ser salvos, ¿cierto? Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, porque el Espíritu Santo nos convence de esa realidad. Yo recuerdo que cuando recibí a Cristo en ese congreso hace muchos años, un congreso de Semana Santa, a mí me impactó, me sorprendió esta verdad. En ese tiempo se hacían las temáticas como de ministeriales y las temáticas de Semana Santa, todas en el congreso. Y yo, la verdad, pues que me disculpen todos mis profesores del ministerio, pero yo no me acuerdo de nada de lo que se habló de universitarios, las relaciones, yo no me acuerdo nada ni del que dijeron, pero recuerdo claramente cada una de las prédicas en donde se explicaba la obra de Jesús, la muerte de Jesús en la cruz, su sustitución por mí, que Él estuvo en la cruz para pagar por el precio de mi pecado. Yo debía estar allí. Cada uno de nosotros teníamos que recibir el castigo. ¿Pero qué hizo Cristo? Fue nuestro sustituto. En estas semanas que estuvimos estudiando su muerte y su resurrección para darnos poder, para que vivamos la vida cristiana. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino, porque cuando hay un error con respecto a esto es un error muy peligroso. Porque si no entendemos el arrepentimiento genuino, eso marca la diferencia entre una eternidad con Dios o una eternidad de condenación. Si no hay un arrepentimiento para recibir a Cristo como Señor y Salvador, no hay nada. Puede haber emoción, puede haber llanto, puede haber dolor, puede la gente venir a la iglesia, pero si no se arrepiente de sus pecados, no hay vida eterna. Por eso es importantísimo que nosotros comprendamos qué es el verdadero arrepentimiento. Como iglesia tenemos que estar clarísimos qué es el verdadero arrepentimiento. Lo podríamos definir como un cambio absoluto del corazón del hombre natural, del hombre que no tiene a Cristo, del hombre que está en su condición natural, con su herencia espiritual, con la que todos nacemos, de muerte, de pecado, de condenación eterna, pues es un cambio, el arrepentimiento, un cambio absoluto del corazón del hombre natural con respecto al tema del pecado. Porque para salvación significa que es un cambio de dirección para volvernos a Dios. Antes de conocer a Cristo, estábamos entregados, sujetos, esclavos al diablo. El pecado tenía control absoluto de nuestras vidas. Por muy buenos que pudiésemos sentirnos, por muy amorosos, por muy educados, morales, con valores, principios, costumbres correctas. Si nosotros no teníamos una relación con Cristo,
Si Jesús no habíamos entendido lo que Él hizo por nosotros y no habíamos aceptado, confiado en Él como Salvador, simplemente estábamos separados. Un abismo entre Dios y nosotros. No hay cultura, no hay tradición, no hay pensamiento, no hay nada que pudiese unirnos. Pero Cristo es esa solución que nos lleva a volvernos del pecado y llegar a Dios, acercarnos a Dios, tener una relación con Dios como Padre. Y eso es necesario para todo aquel que no conoce a Cristo. Pero acá creo que la mayoría ya ha recibido a Cristo, ¿cierto? Ya la mayoría hemos conocido a Cristo. ¿Y a qué nos llama el Señor? A un arrepentimiento continuo, porque nosotros estamos en un proceso diario de santificación, de transformación. Y no es el arrepentimiento un hecho individual en nuestras vidas, sino es que es la manera en que el cristiano debe vivir con respecto a Dios y con los hombres. Porque fallamos, pecamos, nosotros cometemos errores, pecamos en nuestra relación con Dios, nos alejamos, afectamos a los que están a nuestro alrededor con nuestro pecado. ¿Y a qué nos llama el Señor? Al arrepentimiento. Ese es el llamado, a que podamos entender que no es normal y común vivir en la carne, como viven muchos cristianos, porque como total, voy al cielo. Igual el día que me vaya, para el cielo voy. Esa no es la manera de vivir. Esa no es la manera que el Señor enseñó. La realidad es que todos nacimos en pecado, todos teníamos esa herencia espiritual, pero el Espíritu Santo hizo esa transformación, ese cambio de corazón para que pudiésemos arrepentirnos y restablecer esa relación con Dios como Padre. El Espíritu Santo hizo en la obra en cada uno de nosotros, porque todos los seres humanos nacimos en pecado. Usted puede ver los niños no les enseñamos a ser buenos, no les enseñamos a ser malos. Ellos demuestran la realidad de esa naturaleza corrupta, de la caída del hombre. Ellos desde pequeñitos están expresando su naturaleza pecaminosa. Así como el ave vuela, así como el pez nada, los seres humanos somos malvados. Los filósofos dicen, no, es que el ser humano es bueno en su naturaleza, pero lo corrompe el mundo. El mundo es que lo daña. No, todos nacemos con una naturaleza corrupta, pecaminosa, carnal, que tiende al pecado, que tiene esa debilidad natural hacia el pecado, a apartarnos del Señor. Pero el Espíritu Santo viene para darnos poder y para que podamos vivir como Él lo demanda. Entendiendo esto, podemos ver que el arrepentimiento es un proceso que involucra varios pasos, porque no es solamente una acción, un sentimiento, una emoción. El arrepentimiento genuino, el arrepentimiento verdadero, comienza primero con el conocimiento del pecado. Y yo quiero invitarle a que en esta mañana usted evalúe cada uno de estos pasos en su vida y en cuanto a su relación con Dios. Porque fíjese, como le decía, no es un sentimiento, primero es un conocimiento del pecado, continúa con el dolor por el pecado. El arrepentimiento conduce a la confesión del pecado, se muestra en la persona mediante una ruptura total con el pecado y resulta en producir un aborrecimiento profundo por todo pecado. Y ahorita vamos a ver cada uno de esos pasos. ¿Quiénes tienen su Biblia allí? Abra su Biblia en el capítulo 32. Biblias físicas, hay muchas Biblias digitales, pero yo les recomiendo algo. Ya viene diciembre. Regálese una Biblia. Es que no tengo. Regálese una Biblia. Es que la mía es muy letra pequeña. Regálese una Biblia de tamaño grande. No hay excusa. Los niños ahorita en Navidad están pidiendo de todo. Si su hijo no tiene Biblia, cómprele una Biblia. Ese es el mejor regalo. Invierta en lo más importante, que es la palabra del Señor. Porque nos acostumbramos mucho a este aparatico, pero nos distraemos mucho con el mensaje que llegó y
perdemos de vista lo esencial. Así que abra su Biblia en el Salmo 32 y allí podemos ver uno de los retratos bíblicos más insignes de lo que es el arrepentimiento y el proceso del arrepentimiento. En el Salmo 32 y en el Salmo 51 vemos lo que David vivió y sintió en el momento de su arrepentimiento por el pecado. Y esto nos refleja estos pasos que vamos a hablar. En el Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Porque este es el primer paso del arrepentimiento, un conocimiento, un entendimiento del pecado. El verdadero arrepentimiento nos confronta con nuestra realidad y dejamos de estar engañados por el diablo y nos damos cuenta que nuestro pecado es un pecado, no es un desliz, no es un error, no es una equivocación, una falla, un defecto. No, porque es que tratamos de cubrir y de disfrazar la realidad. Pero la Biblia nos confronta y el Espíritu Santo saca el engaño de nuestros ojos y nos lleva a ver e identificar nuestro pecado. Los ojos de la persona que se arrepiente son abiertos y empieza a ver con consternación, con confusión lo que está pasando, porque se encuentra con la realidad de la santa ley, de la Biblia, de la palabra de Dios, y se da cuenta que su pecado es una falta, es una transgresión, es una desobediencia a lo que Dios manda. Y el Espíritu Santo nos abre los ojos para esto. Si a usted no le causa nada su pecado, quiere decir que no se ha arrepentido. Si usted sigue excusando y diciendo es que no, yo lo hago por la gente, es que mi pareja, es que mis hijos, es que la economía, y usted sigue excusando su pecado, sus ojos no han sido abiertos y no hay arrepentimiento en su vida. Excusamos muchas veces el pecado, pero fíjese lo que dijo David en el Salmo 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti, he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque hay un entendimiento, un reconocimiento de que el pecado está mal y que va en contra de Dios, de que nuestra acción no es una acción medio buena, de que no somos no tan malos como los otros. Porque a veces nos comparamos y decimos, oye, yo fallé, pero no tanto como el otro. Yo me equivoqué, pero aquel está peor. Porque somos muy buenos para ver la paja en el ojo del vecino. Porque somos fáciles para reconocer, mira su pecado y mira aquel. Uy, ese sí es criticón terrible. Y esa chismosa. Y uy, no, mejor ni te digo. Baboso, verde, pervertido. Y vemos el pecado de los demás, pero no somos conscientes porque estamos engañados y no hay un arrepentimiento genuino del pecado. Pero cuando hay un arrepentimiento verdadero, el primer paso es descubrir eso, nuestra realidad, que somos perversos, culpables, corruptos, malos delante de los ojos de Dios. ¿Sabe qué sucede cuando hay un arrepentimiento? Ese orgullo del cual nosotros nos llenamos y creemos que somos la tapa del frasco, ese orgullo se desploma. Cuando hay un arrepentimiento por el pecado, las opiniones elevadas que tenemos acerca de nosotros mismos se desvanecen y nos damos cuenta que delante de Dios no somos nada. No somos nadie. Porque Dios es el que nos da nombre, valía, autoridad. Dios es el que nos da todo, identidad, poder.
Es por su gracia, no somos nosotros. Y cuando vivimos y entendemos esto, cuando hay un arrepentimiento genuino del pecado, cuando hay, cuando hay esa comprensión de la realidad del pecado en nuestras vidas, estamos dando el primer paso. El primer paso. Pero no significa que nos hemos arrepentido completamente. Y es a lo que el Señor nos llama, a que no sigamos excusando el pecado, a que no sigamos poniendo curitas y diciendo, no, bueno, esto no es tan grave. Es malo, pero no tan malo. Porque mire, todos estos pasos del arrepentimiento tienen que ver en cuanto a nuestra relación con Dios, pero también nuestra relación con los demás. En nuestra relación con los demás, porque ¿qué fue el resumen de la ley que hizo Jesucristo? ¿Qué dijo? Lo primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y cuando tú te das cuenta que tu pecado va en contra de Dios y tu relación con Dios, y hay ídolos allí que se están levantando por encima del Señor, pues allí es importante reconocerlo y apartarse. Pero no es el único, lo único que tienes que estar pendiente, sino también tu relación con los que están a tu alrededor, porque dijo, lo segundo es igual. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor nos manda a amarnos los unos a los otros, a perdonarnos los unos a los otros. Y pensamos, oye, no, sí, es verdad, pequé contra ti, Señor, pero entonces seguimos atacándonos, destruyéndonos y pensando que eso no es pecado. Criticando, señalando, chismeando, hablando mal, enjuiciando. No, pero eso no es tan grave. Y es el arrepentimiento al que el Señor nos llama, porque nos damos cuenta que no merecemos nada, sino que lo único que tenemos, lo tenemos porque Él lo ha hecho. Él ha derramado su gracia sobre nuestras vidas, su amor, su bondad. Y ese es el primer paso del arrepentimiento, el conocimiento del pecado. El reconocer la gravedad de esta situación y nuestra condición para poder dar el segundo paso del verdadero arrepentimiento, que es un sentimiento de tristeza por el pecado. David lo expresó así en el Salmo 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Porque el hombre el corazón del hombre que se arrepiente se llena de un profundo desasosiego por su pecado, por su transgresión, por lo que ha hecho, por la forma en que ha fallado. Y fíjese, el pesar que viene del Señor es muy distinto que el pesar del mundo. Porque ¿sabe qué pasa? El enemigo trata de engañarnos. Y lo engaña usted porque muchas veces nos sentimos mal por el pecado, pero nos sentimos mal porque fuimos descubiertos. El pesar del mundo nos lleva a sentir dolor porque tenemos vergüenza y no queremos sufrir las consecuencias. El pesar, que no es un arrepentimiento genuino, es un dolor egoísta. Mas el pesar piadoso, el pesar que coloca el Espíritu Santo para un genuino arrepentimiento, ve el mal que ha cometido y no solo lamenta por sus consecuencias, sino que aborrece genuinamente la acción. No es un pesar egoísta, sino que ve el daño que generó no solo en su vida, sino en cuanto a Dios primeramente. Y luego con su alrededor. Porque ¿sabe qué diferencia esto en nuestro arrepentimiento? Que si el pesar es un pesar egoísta, si tenemos la oportunidad de hacerlo nuevamente otra vez, de hacerlo otra vez sin sufrir ninguna consecuencia, lo haríamos otra vez. Entonces, ese pesar es un pesar egoísta que no
es de un arrepentimiento genuino. Dios nos llama a que podamos ser sinceros e identificar, porque el pecado trae dolor, porque el pecado daña, el pecado destruye, rompe, quebranta. Primero, esa relación con su Padre, su comunión. La relación no la rompe porque usted no deja de ser hijo de Dios, pero su comunión se fractura. Se dañan muchas veces hogares, familias. Su pecado puede destruir la iglesia porque usted chismea, porque usted habla del líder, porque entonces está la guerra de titanes, que quién es más. Ahorita que estamos teniendo mucho más tiempo de servicio unidos, maravilloso, ¿verdad? Nos deleitamos en el Señor. Pero cuando tenemos más tiempo juntos, hay más problemas, ¿o no? Hay más problemas. ¿Y qué pasa? Hay veces que nos centramos en mí, y cuando no hay un arrepentimiento genuino siempre vemos el mal del otro, pero no reconocemos nuestro pecado. Este punto del dolor por el pecado significa que usted se duele por el tiempo perdido, realmente le duele haber desaprovechado lo que Dios le dio, sus talentos. Hay gente que pierde toda su vida teniendo talentos espectaculares. A lo largo del servicio en el Señor, pues en el ministerio, mi esposo y yo hemos tenido muchas oportunidades de ver gente entrar y gente salir. Y hay veces que yo veo gente que tiene talentos maravillosos para el Señor y podría ser usado grandemente y se dejan engañar por el diablo y pierden lo que pudiera ser maravilloso en las manos de Dios. Desperdician su tiempo, desperdician los dones que el Dios les ha dado. Cuando nos arrepentimos, cuando usted se arrepiente, usted se da cuenta de todo lo que pudiera ser en el Señor y hacer en el Señor, en su vida, en su familia, en sus hijos. Y cuando es confrontado con el pecado, usted le duele haber hecho esta falta grave delante de Dios. Y también el daño que eso ocasionó en la vida de los demás. En estos años nosotros hemos visto muchísimos casos de infidelidades en las parejas. Y mire, le digo algo, solamente cuando hay un genuino arrepentimiento hemos podido ver la restauración de familias. Solamente cuando hay un genuino arrepentimiento, porque ¿qué pasa cuando se comete el pecado y se corrompe el lecho conyugal? Se abre la puerta a una infinidad de maldiciones en la familia. Y cuando no hay un arrepentimiento genuino, no hay perdón. Y puede que las parejas queden y continúen juntas, pero se siguen destruyendo. Hay celos, hay amargura, hay malos tratos. Y están juntos, pero lo que hacen es destruirse y destruir a los hijos. Porque pensamos que los niños no se dan cuenta, pero cuánto podemos dañar la vida de nuestros hijos con nuestro pecado. Cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando hay un reconocimiento delante del Señor, eso implica un dolor por lo que afecta, pero eso, cuando se cumple este paso, entonces viene lo siguiente, debe procederse a una confesión de pecado, que es el tercer paso. Porque el arrepentimiento te tiene que llevar a comprender, a conocer el pecado, pero luego debe llevarte a dolerte por ese pecado. Que tu alma se destruya en la presencia del Señor al ver lo grave que fue delante de Dios y el daño que eso generó. Pero entonces eso no te tiene que llevar a, ay, por mi culpa, porque venimos de eso, de la religión que es yo, malo que soy. Y el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, causa una confesión del pecado. Y esto fue lo que dijo David en el Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
porque no llega solamente al sentirse mal. El arrepentimiento genuino nos mueve a acercarnos a Dios, nos mueve a que se abran nuestros labios, a que no nos quedemos callados, a que podamos tomar la responsabilidad delante de Dios y reconocer nuestra culpa, nuestra maldad y clamar por su misericordia, clamar para que nuestra relación con Él sea restaurada, nuestra comunión con nuestro Padre sea restaurado. El verdadero arrepentimiento nos lleva a hablar con Dios contra quien hemos pecado. En el Salmo 25:11 dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás mi pecado, que es grande. Porque el arrepentimiento genuino nos lleva a acercarnos a Dios como Padre, a reconocer delante de Él, a tener tiempo en su presencia y a expresar lo que hay en nuestro corazón. En el Salmo 51:2 dijo David, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque es una cuestión de entrar en la presencia de Dios y apropiarse de esa verdad que es en Él. Porque sabemos que dice 1 Juan 1:9, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos, lavarnos de la maldad del pecado. Pero tiene que haber una confesión. Primeramente delante de Dios. Pero ¿sabe qué también implica? Una confesión, un hablar, una restitución con las personas. Porque a veces usted va y le dice al Señor, perdóname, Padre, de verdad, fallé, reconozco que lo hice mal. Pero es incapaz de ir a quien le hizo daño. Porque el orgullo le detiene y esto destruye los matrimonios cristianos. Porque somos incapaces de reconocer delante del otro mi equivocación, mi falta, mi falla, mi pecado. Es la manera más fácil de destruir una amistad. Porque destruimos y después decimos, bueno, Señor, obra tú. Tú me perdonaste, gracias, Señor. Y nos hacemos los locos. Pero eso no es un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino implica restitución. Y ese es el sacrificio que verdaderamente Dios quiere. No importa cuánto usted ayune y ore y haga vigilia y se doble. Si su pecado fue en contra de alguien, usted tiene que ir y restituir. Si usted habló, si usted falló, si usted robó, ay, gracias Dios porque este dinero que me robé, gracias porque lo voy a usar para tu gloria. Por favor, Padre, que nadie se entere. Ese no es genuino arrepentimiento. El genuino arrepentimiento nos confronta con nuestra realidad, con la maldad y la gravedad de nuestro pecado y nos lleva a enfrentar y asumir las consecuencias que eso implica, por dolorosas y duras que sean, por fuerte que sea para nosotros. Cuando David escribió estos salmos fue después de haberse arrepentido al haber sido confrontado por el profeta Natán, por su pecado con Betsabé, que no solamente la buscó y tal, sino que también además entonces buscó la forma de fraguar el plan para que entonces su esposo fuese asesinado. Y no solo él, sino todos los hombres que estaban con él en la batalla. Y él pensaba que era muy bueno, ay, yo el rey. Y cuando Natán lo confrontó con la verdad, sus ojos fueron abiertos porque él ni enterado de la maldad de su pecado, ni enterado de la gravedad de su acción. Y cuando se arrepintió, no todo fue un lechado de rosas. Sí, fue restaurado su corazón, pero él vivió las consecuencias. Ese hijo murió. Hay veces que
entendemos el pecado, nos dolemos por el pecado, pero no queremos asumir nuestra responsabilidad. Y cuando no lo hacemos, no es un arrepentimiento genuino, es remordimiento. El siguiente paso que debe haber en nuestras vidas, la siguiente verdad que debe cumplirse para que el arrepentimiento sea genuino, es que debe haber un apartarse totalmente del pecado. Una decisión personal, escoger agradar a Dios. La vida de la persona que se arrepiente debe cambiar, tiene que ser alterada. Hay muchos que dicen, ay, no, sí, es que le compartí, hizo la oración, recibió a Cristo. Y sigue igual. Y su vida no ha cambiado, pero ni el más pequeño milímetro. ¿Realmente hubo un arrepentimiento? La Biblia no habla de repetir una oración. Ser salvo, arrepentirse para el perdón del pecado significa confiar en Cristo como Señor y Salvador y dejar que Él se siente en el trono de la vida. La conducta de la persona que se arrepiente debe cambiar. En algunos es un cambio inmediato y sorprendente porque es evidente. En otros el proceso de repente es un poco más lento, pero hay evidencias de cambio. Cuando hay un arrepentimiento, un nuevo rey está en el corazón del creyente. Porque Cristo está en su lugar. Dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, porque el Espíritu Santo nos da un nuevo entendimiento y nos ayuda con su poder a apartarnos del pecado. Nos ayuda a cumplir lo que dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando usted se arrepiente, usted se despoja de lo que era antes. Segunda de Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Antes de Cristo, usted vivió, supo, experimentó, conoció. Pero usted, una vez que esté en Cristo, se arrepintió de su pecado y ahora usted no puede seguir viviendo y siendo lo que antes era. Es necesario que haya un despojo. Usted debe quitarse lo que antes era, porque ya usted no es solo un pecador. Ahora usted en Cristo, ¿qué es? O usted en Cristo es una nueva criatura. Usted ha sido justificado, redimido, santificado, perdonado, adoptado como hijo. Usted es realmente una persona distinta y debe vivir de esa manera. Por eso el arrepentimiento genuino nos lleva a esto, a anhelar realizar, hacer lo que Dios ordena. Esa es una evidencia de que Cristo mora en su corazón y de que hay un arrepentimiento genuino, de que el Espíritu Santo está allí, porque empieza a transformar su mente, su manera de ver las cosas. Empieza a evitar hacer lo que Dios prohíbe. Cuando hay un arrepentimiento genuino, usted se esfuerza por evitar el pecado por todos los medios. Usted lucha, batalla, porque la realidad es que en todos se sigue presentando esa batalla espiritual. El apóstol Pablo le decía, quiero agradar a Dios, pero en mí está esta naturaleza que me lleva al pecado y cuando lo hago pues me doy cuenta que la ley es perfecta, es santa, pero en mí está esta batalla. Mi carne quiere pecar, mi espíritu quiere agradar a Dios. ¿Lo vivimos o no lo vivimos? Cuando veíamos la semana de la resurrección, estudiando esos pasajes, yo decía, Señor, ay, ven pronto.
Ven pronto, Cristo, porque esa promesa maravillosa de ser glorificados con Él, de recibir cuerpos gloriosos, significa lo más hermoso. Vamos a ver por fin a nuestro Creador. Y también implica el fin de esta batalla natural en contra de esta naturaleza pecaminosa, porque ya este cuerpo que tiene una naturaleza que tiende al pecado, va a ser transformado. Y gloria a Dios que llegue ese momento. Porque todos batallamos. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino, usted se esfuerza. Se esfuerza porque identifica en su vida esa tendencia natural al pecado y desea con todo su ser agradar a Dios. Desea con todo su ser agradar al Señor. El rey David lo dijo en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque es el anhelo de cada persona, de cada creyente que se arrepiente genuinamente. Y eso es absolutamente necesario para la vida cristiana. Ese es el paso que usted y yo tenemos que dar, esforzarnos, porque somos muy ligeros con el pecado, somos muy generosos con nuestra carne y le pedimos al Señor que nos lave y nos limpie de nuestro pecado el domingo, pero ni el lunes, el domingo es en la tarde, volvemos a hacerlo. Y entonces caemos en un ciclo en donde no hay arrepentimiento, sino remordimiento, en donde no hay un cambio, sino unas lagrimitas ahí chapuceras. Porque entonces nos volvemos a engañar a nosotros mismos y continuamos en el pecado, creyendo que no hacemos daño a nadie, pero estamos destruyendo, dañando, hiriendo, deshaciendo el propósito para el cual Dios nos creó. Cuando usted y yo nos arrepentimos genuinamente, buscamos despojarnos de malas costumbres y malas compañías, porque las malas compañías corrompen eso, corrompen el corazón. ¿A qué nos llama el Señor? A desarrollar amistades cristianas, compañerismo cristiano que edifique nuestras vidas. Pero compañerismo que realmente edifique, porque entonces hacemos la rosca del chisme. Y entonces usted empieza, no, pero como estamos aquí, tú sabes, esto no es chisme, no estamos criticando, es la verdad, tú y yo lo sabemos. Y usted empieza a hablar del otro y a descoser y coser y volverlo a descoser. Y así daña. El pecado es pecado y tiene que llamarlo por su nombre. Y si el grupo con el que usted está no edifica su vida, usted tiene que tomar decisiones claves. Porque, ¿qué dice la Biblia? Cuando dos, es maravilloso, pero tiene que haber ese vínculo del Espíritu Santo para que realmente esa amistad sea edificante. Porque si uno se cae, el otro debe estar allí. ¿Cuál es el compañerismo cristiano que usted tiene que buscar? Esa persona que realmente le rete, que le confronte, que cuando usted llegue con el pecado por el piso, él le diga, no, vamos a orar, eso no es. Ah, no, pero es que a mí me gusta, con el que puedo reírme y hablar y decir y coser y descoser. Y de repente las amistades no le están llevando a la crítica, al chisme y la condena, pero de repente sus amistades le están llevando a las conversaciones perversas. Ayer lo compartía con el servicio de ayer. Mire, si su debilidad
son las relaciones con el sexo opuesto y usted es como muy ligerito, usted tiene que aprender a poner límites. Ay, es que a mí todo el mundo me habla y me llegan oportunidades. Usted tiene que marcar el límite. Y usted tiene que vivir por convicciones para abandonar el pecado. Porque si su pecado es por los ojos, que los ojos lo llevan a acostarse con quien mejor ofrezca, o el primero que aparezca, usted tiene que poner límites porque Dios le ha llamado a vivir en santidad. Si su debilidad es ver pornografía, usted tiene que empezar a limpiar lo que ve. Ay, es que a mí me sale. ¿Por qué le sale? Ah, usted sabe. Entonces, ¿qué tiene que empezar a hacer? A limpiar, a tomar decisiones. Porque el apartarse del pecado es lidiar, es tomar decisiones personales que le lleven a hacer un cambio. Si usted tiene que cambiar de grupo, usted cambie. Si usted tiene que quitar aplicaciones en su teléfono, hágalo. Si usted tiene que cortar una relación laboral, hágalo. Porque si usted sabe que su tendencia es con su debilidad, es con el dinero, con las mujeres, con la bebida, con los vicios, con lo que sea su debilidad, usted tiene que tomar cartas en el asunto. Eso implica despojarnos de nuestra antigua manera de vivir, del viejo hombre, porque ahora en Cristo Jesús somos nuevos. Y en Cristo Jesús, si vivimos realmente con un arrepentimiento genuino, esto tiene que suceder. Y no ha terminado el proceso del arrepentimiento, porque hasta allí van 4 pasos. ¿Cuál es el primero? Conocimiento del pecado. Luego eso nos lleva a dolor por el pecado. El tercer paso es la confesión del pecado. El cuarto paso es apartarse totalmente del pecado. Es una decisión consciente, racional, en el poder del Espíritu, porque usted y yo solos no podemos. Es en el poder del Espíritu. Pero no llega hasta ahí. El siguiente paso es que el arrepentimiento genuino se demuestra por producir en el corazón un hábito bien establecido de odio profundo contra todo pecado. Es un hábito, no es un hecho aislado en su vida. Es una transformación de su mente, de su corazón, de su alma. ¿Y eso cómo se logra? En la comunión con el Señor. Es algo que se practica, que se desarrolla constantemente. Cuando usted hace un cambio en su hábito alimenticio, algunos por deseo, otros por necesidad. Ahorita, por ejemplo, que la mayoría de las personas es intolerante a la lactosa y entonces buscan otros sustitutos y maravilloso, su cuerpo se siente genial. ¿Qué pasa cuando toma nuevamente leche completa? Su cuerpo reacciona porque lo identifica. Y bueno, usted sabe. Pero ¿qué pasa? Porque ya el organismo está adecuado, acostumbrado a otras cosas, otras fuentes, a otra manera. Cuando usted como hijo de Dios toma el deseo de apartarse del pecado, cuando usted se arrepiente genuinamente, entonces se convierte en un hábito y usted empieza a aborrecer lo malo, como dice en Romanos 12:9, y a seguir lo bueno. Y su espíritu, su alma y su carne empiezan a estar atentos por la guía del Espíritu Santo para reconocer el pecado, para deleitarse en la palabra de Dios. Cuando vemos en capacitación, creo que es en el teoterápico, las características del hombre natural, del hombre carnal y del hombre espiritual. Cuando nos hablan acerca del hombre espiritual, ¿cuáles son las características del hombre espiritual? Del hombre que vive con Cristo en el centro de su vida,
de la persona que tiene a Jesús como Señor y Salvador y tiene una comunión diaria con el Espíritu Santo? ¿Cuáles son las características? ¿Qué produce en nosotros? Hay gozo, hay amor por los que nos rodean, hay un deseo de leer la Biblia, un deseo de pasar tiempo con Dios en oración. Eso es lo que se tiene que desarrollar. Cuando hay un arrepentimiento genuino, esta es la forma que tiene que suceder. Esto es lo que tiene que emanar de nosotros, porque el Espíritu Santo hace en nosotros esa transformación. Cambia nuestra mente. Sustituye la mentira del diablo con la verdad. Pero ¿cómo se hace ese proceso de Romanos 12 si usted no lee las Escrituras? ¿Cómo se transforma ese pensamiento antiguo por la verdad de Dios si usted no se alimenta con lo que se tiene que alimentar? Ahora, si usted lo hace cuando hay un arrepentimiento genuino, entonces realmente puede deleitarse en Dios, deleitarse en su presencia, gozarse en su verdad. Y con frecuencia se da cuenta que no puede cumplir sus propios anhelos. Te felicito. Hay veces que como cristianos la gente dice, no, pero es que yo no sé. Muchas veces me he encontrado con personas que me dicen, pero es que me siento mal, porque es que yo siento que estoy aquí, estoy en esta batalla. Y yo les digo, estás en el camino correcto, porque el Espíritu Santo todavía te está confrontando. Lo que tienes que hacer es tomar el paso y decidir seguir la guía de Dios. Muchas veces nuestros propios anhelos están en contra del anhelo del Espíritu de Dios. Dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así que si a usted le pasa esto, usted está por el camino que es. Si usted se da cuenta que todavía está luchando internamente, bienvenido, todos lo pasamos. Pero ¿a quién tiene que recurrir? Al Señor. Tiene usted que buscar al Señor. Tiene usted que sujetarse al Espíritu. El verdadero arrepentimiento nos lleva a estar profundamente conscientes de nuestras propias debilidades. Nos lleva a identificar la corrupción que mora en nosotros y por eso nos hace estar atentos, prevenidos. Si usted se ha arrepentido de su pecado, el Espíritu Santo, usted puede escucharlo, las alertas que le coloca. Usted puede identificar la guía del Señor. Y esto se convierte en algo constante en su vida. Y su inclinación general es hacia Dios y contra el mal. Ahora, si usted como hijo de Dios, su inclinación general siempre es al pecado, siempre es al mal, usted sabe lo bueno, pero se va hacia el otro lado, ¿qué está pasando allí? Allí no hay un arrepentimiento genuino. El Señor Jesús dijo, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Pero si en tu nombre hicimos, en tu nombre predicamos y echamos fuera demonios, mire, nosotros montamos una danza bella, actuamos, cantamos, barrimos la iglesia. En tu nombre fuimos y hasta grupo pequeño hicimos. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco. Y eso es tremendo. Por eso el mensaje del Evangelio, el mensaje central de la predicación es el arrepentimiento para perdón de pecados. Y es una vida de arrepentimiento, es una vida de reconocimiento que necesitamos depender de Dios. Necesitamos todos los días, porque es una batalla que solamente va a acabar cuando vayamos a su presencia. Y tenemos que esforzarnos, tomar las decisiones que nos lleven día a día a estar
en Él, con Él, a vivir para Él, a cumplir su propósito. Porque fácil caemos. Cuando usted lee, cuando estudiamos acerca de Elías, a mí me sorprende ver cómo Elías un día estaba, lleno del poder del Espíritu, y eso se enfrentó a los profetas de Baal, descendió fuego del cielo, el poder del Señor respaldándolo, impresionante. Y los siguientes capítulos, ¿cómo lo vemos? Escondido. ¡Ay, Señor, me quiero morir! Me están persiguiendo. Fácil olvidamos quién es Dios. El poder de Dios se muestra en nuestras vidas, nos ha rescatado, hemos visto su gloria y al día siguiente otra vez estamos luchando con la debilidad de nuestra carne. Por eso el Señor nos dice, orad sin cesar. Y nos dice qué debemos hacer. La Biblia no es una lectura inspiracional. La palabra de Dios son los mandamientos que debemos obedecer. Porque ahí es donde está la diferencia, ahí es donde está el cambio. A veces vivimos por emociones, por sentimientos, pero es por fe y obediencia que usted y yo debemos vivir a Dios y a su palabra. El arrepentimiento genuino se demuestra en la entrega, en el rendirnos a Él. Debe haber un hábito establecido en nuestras vidas de odio contra todo pecado, y eso lo hace el Señor en nosotros. Hace esa transformación para que podamos decir como el Salmo 119, 128. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Es una transformación. En estos días hablaba con alguien y le decía, yo no me cabe en mi mente, no lo comprendo, pero bueno, cada quien tiene su relación con Dios. Pero no entiendo cómo como cristianos podemos vivir siendo tan ligeros con el pecado. Y venimos el domingo y somos una cosa, y afuera otra diferente. Y aquí están los matrimonios que se aman, se dan besitos. Y en la casa, gritos, peleas, tienen años que ni se ven ni se tocan. Y aquí, ay, mi hijo lindo, bello. Y en la casa es engendro. Somos muy ligeros y el llamado al arrepentimiento debe afectar todas las áreas de nuestras vidas porque es una conversión, es un cambio de dirección del pecado hacia Dios. Porque hay dos caminos, hay dos opciones, no hay grises. ¿Es con Dios o con el diablo? ¿Es obediencia o desobediencia? La obediencia a medias no sirve, no funciona, no vale la pena. Es necesario sujetar todo nuestro ser al Señor, a Cristo, porque el verdadero arrepentimiento nunca está solo en el corazón del hombre. No es una cuestión de un sacrificio personal, no, es una cuestión de entrega genuina, por amor al Señor. En el Salmo 51, lo dijo David, versículo 16, porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. El Señor no nos demanda sacrificios que fácilmente podemos hacer. El Señor quiere que rindamos nuestro corazón
Y todo lo que venga como consecuencia a eso es un gesto, es un acto de adoración. Pero si usted lo hace porque lo tiene que hacer, no vale de nada. Usted puede dejar de coquetear con personas que no son su pareja. Pero si en su corazón está resentido, amargado y diciendo, uy, con cuántas personas no me pudiese conseguir yo así más fácil. De repente usted no está haciendo, pero su corazón no está adorando al Señor. De repente usted no se está acostando con nadie, pero con cuántos se ha revolcado en su mente. De repente usted no está chismeando, pero cuántas cosas no permite que su corazón y su mente acumulen. Y dice, no digo nada porque después vienen y me regañan. Usted no está adorando al Señor. Yo vengo acá al ayuno porque, asegúrese de no ser engañado, porque Satanás siempre falsifica, busca falsificar lo verdadero, lo real. ¿Y cuál es la opción falsa de Satanás? El remordimiento, que lo lleva hasta el segundo punto. Y ni siquiera, porque lo lleva a sentirse mal, pero con ese pesar egoísta, a no cambiar de actitud. ¿Qué hace Satanás? Simplemente le engaña. Cuando vemos el ejemplo de Acab, el rey de Israel, esposo de Jezabel, fue un rey malvado que se dejó engañar, seducir, pervertir por las malas intenciones de su esposa. Pero cuando fue confrontado por Elías, cuando fue confrontado por su maldad, por su pecado, él lo que hizo fue hacer sacrificios externos, porque sabía lo que significaba un juicio en contra de él de parte del Señor. Y dice que ayunó, se dolió en polvo y ceniza, durmió en silicio, sacrificó su carne y aparentemente se humilló. Y el Señor retrasó lo que había sido anunciado sobre su vida, pero no se quitó, porque el arrepentimiento de Acab no fue genuino. ¿Y cómo sabemos que no fue genuino? Porque después, al cabo de unos años, volvió a lo mismo. A pesar de que parecía verdadero, Satanás puede engañarnos fácilmente, seduciéndonos y apartándonos de esa intención inicial de arrepentimiento. Por eso tenemos que asegurarnos de no ser engañados, de que el arrepentimiento en nuestras vidas sea un asunto del corazón. ¿Y qué hace el corazón? Engaña, el corazón nos confunde porque es perverso, es malo. El mundo dice, sigue tu corazón. Haz lo que tu corazón te dicte, porque esa es la verdad. Esa es la mejor opción. Si no sabes qué hacer, cierra los ojos y pregúntale a tu corazón. Si usted no sabe qué hacer, abra los ojos y lea la Biblia. Llame a su líder y dígale, ayúdeme a orar, necesito discipulado. Busque compañerismo cristiano que le edifique. Guía sabia. Porque el corazón es engañoso y perverso. El arrepentimiento no es un gesto esquivo, no es un rostro santurrón, ay, pobrecito de mí. No es una serie de penitencias, no es mortificar el cuerpo. Por eso le leí el Salmo 51. Sacrificios que Dios no quiere. Sacrificios que Dios no nos ha pedido. Eso no es el arrepentimiento.
El verdadero arrepentimiento implica un cambio de corazón. Implica un cambio de conducta y no solo una reacción inicial, sino que es algo que continúa, que persevera en el tiempo. Porque si no, no hay un arrepentimiento genuino. Segundo, asegúrese de que su arrepentimiento sea un arrepentimiento que le lleve a Dios, que le acerque a Dios. Porque ¿qué hace el remordimiento? Le hace sentir mal por el pecado, pero le aleja. Usted se siente terrible. Muchísimas veces yo he escuchado personas que vienen por primera vez a la iglesia y dicen, wow, de verdad que ese sermón me impactó. ¿Quién le dijo a ese predicador, a ese pastor lo que yo estoy viviendo? Me habló a mí, pero a la semana siguiente no vuelve, porque va así. Para que me estén diciendo todo el tiempo. Mire, cuando Pablo estaba encarcelado, antes de defenderse ante Festo y Agripa, él fue el que estaba como gobernador, era Félix. Y cuando él presentó su defensa ante Félix, que era un hombre pues malvado, que tenía una esposa que le había quitado a otro hombre, que era Drusila, cuando Pablo le empezó a hablar y empezó a expresar lo que él estaba haciendo y por qué había sido encarcelado y el evangelio que estaba compartiendo, dice en Hechos 24:24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, acerca del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, se horrorizó y dijo, ahora vete, después te llamo otra vez. Y continuamente lo llamaba para ver si con esto pues Pablo le soltaba algún dinero para que lo sacara de la cárcel. Esto evidentemente no pasó. Y Félix no se arrepintió. A la gente, la predicación del evangelio muchas veces le impacta, le duele, le confronta, le aterroriza, le atemoriza, pero no lo mueve a cambiar de actitud. Y eso no es arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos acerca a Dios. El remordimiento nos aleja de Él, nos mantiene distantes. Nos permite sentir todo eso, pero eso sigue construyendo una barrera más grande para no acercarnos al Señor. Y como cristianos esto es un tema grave, porque muchos dejan de perseverar, porque creen que están arrepentidos, pero sienten que no pueden volver. Cuando el Señor es amoroso, es misericordioso y un corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. Así que siempre hay tiempo, pero el tiempo es hoy. No espere mañana, 3 meses, porque sus hijos crecen y no les va a poder dar otra infancia. Hay matrimonios que se diluyen completamente y por más que usted se arrepienta, no va a poder volver a reunirlo. Hay palabras que una vez que son soltadas, no se pueden recoger. El tiempo no lo podemos echar para atrás. Por eso, como hijos de Dios, el Señor nos llama, ahora que estamos en Cristo, vivamos como Él lo demanda, en el Espíritu, porque el tiempo es ahora. No seamos ligeros con el pecado, no seamos ligeros, porque el arrepentimiento tiene que llevarnos a eso, a renunciar totalmente al pecado. No es derramar las lágrimas de vez en cuando, es reconocer, confesar, apartarnos. A eso nos llama el Señor, hijo de Dios. Los sentimientos, estando en el motor del tren de nuestra vida, son gravísimos. ¿Sí ha visto, no? Usted se lo sabe. A mí me encanta esa ilustración. Es que creo que no hay
predicación que no mencione esto. Porque lo que tiene que mover nuestra vida, el motor de su vida, debe ser los hechos, la verdad, la palabra, los mandatos de Dios, lo que Él hizo por usted, la verdad revelada en el Evangelio, la Biblia. Si usted vive guiado por las emociones, por los sentimientos, su vida va a ser catastrófica. Su vida va a ser terrible porque va a tomar las peores decisiones. Porque ¿qué hacen sus sentimientos y sus emociones? Le engañan. Usted se levanta un día feliz, alegre, contento, y al otro día es un ogro insoportable. Pero ¿cuál es el orden correcto? La palabra de Dios debe ser el motor de nuestras vidas. ¿Y qué alimenta esa verdad? ¿Qué alimenta esa revelación, la verdad de la palabra de Dios? La fe y la obediencia. Porque usted no solamente necesita saber la Biblia, usted necesita vivir la Biblia. Creer lo que Dios ha dicho y hacer lo que Dios ha dicho. ¿Qué le dice Dios a los jóvenes? Huyan, corran, apártense de las pasiones juveniles. ¿Qué le dice a los solteros? Aproveche el tiempo, dele la gloria al Señor. Es el mejor tiempo para servir. A los casados, honre al Señor con su matrimonio, porque representa, es la unión que representa terrenalmente lo más similar a la unión de Cristo y la iglesia. El matrimonio es santo, valórelo. Viva como Dios le manda. Ame a su esposo, a su esposa, respete a su esposo. Edifiquen, formen hijos en la verdad. Creen ese ambiente para que ellos puedan crecer conociendo un amor genuino a Dios y a los otros. Cuando la palabra de Dios es el motor de nuestras vidas, cuando la creemos y la obedecemos, entonces los sentimientos ahí sí son bienvenidos, porque empiezan a acompañarnos y están bien encarrilados. Y lo que para el mundo es absurdo, a nosotros nos produce un gran gozo. Decían los apóstoles, estamos gozosos de ser copartícipes en los sufrimientos de Cristo, en el padecimiento de nuestro Señor. Porque en el caso de ellos padecieron persecución, hambre, palos, naufragios, todo cuanto atravesaron. Pero estaban gozosos y alegres. Esos son los sentimientos que deben haber en nuestra vida. Porque escogemos agradar al Señor y el Espíritu Santo nos puede llevar a sentir gran gozo. Para el mundo es absurdo, pero cuando usted escoge agradar al Señor, los sentimientos empiezan a encarrilarse como es y no a descarrilar el tren de su vida. Y usted puede tener una nueva apreciación por todo. Pero lamentablemente, como no vivimos con un arrepentimiento genuino, pues fallamos en esa parte. Asegúrese, sobre todo, de que su arrepentimiento esté bien arraigado en la fe y en el Señor Jesucristo, como último punto. Cerciórese de que sus convicciones sean genuinas, que no descanse, que sus principios no sean negociables, que no tengan precio, que no sean convenientes. Que su principio y valores, que sus convicciones de vida estén centradas en la verdad y no estén sujetas al mejor postor. Yo vivo para agradar al Señor y soy recto y justo, pero al precio correcto podemos falsificar los papeles que te necesite.
Eso no son convicciones. Vivir por Cristo implica estar dispuesto a enfrentar lo que sea. Judas, en Mateo 27:4 dice, él dijo, he pecado, y lanzó y devolvió las monedas. Pero él no se arrepintió genuinamente. Pedro, después de que negó al Señor 3 veces, se sintió lo peor de lo peor. Pero ¿qué pasó después con Pedro? Tuvo una restauración. Y pudo delante del Señor tomar el compromiso y decirle, Señor, verdaderamente te amo. Ya no es emoción, ya no es en sentimiento, ya no es una expresión involuntaria, porque Pedro era sanguíneo. Y vemos en Hechos como cuando tuvo la oportunidad de predicar, no se quedó callado y dijo, preso, preso voy. Y no quieren que hable de Cristo, pues no puedo callarme, no puedo dejar de decir lo que he visto y he oído. Jesús es el Señor. Y si quieren me meten preso otra vez. Nuestras convicciones tienen que ser reales, porque el arrepentimiento es real y es para siempre. Viva para agradar a Dios, viva entregando, rindiendo su corazón, su mente, su alma y sus emociones a Cristo. Porque si no, no estamos haciendo a lo que el Señor ha llamado. Y hoy la iglesia cristiana actual, lo que se llama cristianismo, lamentablemente en su mayoría no predica el arrepentimiento para perdón de pecados. Predican emociones, predican necesidades convenientes. Pero acá, ese no es el mensaje. En la Biblia ese no es el mensaje. Y nuestro ministerio, ese no es el mensaje. Dios nos llamó a ser discípulos. Por eso, si a usted no le gusta que su líder le confronte con la palabra de Dios, ore. Arrepiéntase. Porque si usted lo que quiere es que le digan, sí, haz lo que tú quieras, vaya, es lo mejor para ti, desde que tu corazón vaya a cualquier charlatán por allá. Que de eso sobra en todos lados. Secular y cristiano, pseudo cristiano. Pero si usted quiere vivir para Cristo, arrepiéntase de sus pecados. Reconozca, déjese guiar por el Espíritu Santo. Escuche la sabia dirección de Dios. Sujete su carne. Humíllese ante quien tiene que humillarse, que es delante de Dios. Reconozca sus faltas. Restituya con quien tenga que restituir. Pida perdón. Perdone. Ame. Hable. Porque de repente usted está esperando y si esa persona se muere, ya no va a haber oportunidad. No espere que no haya otra manera que la silla vacía para hablar con la persona. Hágalo ya. Haga lo que el Espíritu Santo le demanda, viva como Dios le demanda y allí va a ver la gran diferencia. Amén. Vamos a orar para terminar entonces. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque sabemos que tú entregaste tu vida por nosotros. Coloca en cada uno de nosotros la convicción de pecado. Abre nuestros ojos espirituales. Abre nuestros ojos para ver nuestra realidad. Que tu palabra sea ese espejo que nos confronte con la realidad de nuestra vida. Destruye el orgullo, Señor, desvanece toda opinión altiva de nosotros mismos y ayúdanos a ver lo que verdaderamente somos en ti. Y el pecado que hemos complacido, que hemos permitido, que hemos
dejado en nuestras vidas con ligereza, por conveniencia, por deleite de la carne, por amor al mundo, Señor. Ayúdanos hoy, porque queremos tener un arrepentimiento genuino para apartarnos de él y vivir para ti. Porque contra ti hemos pecado, Señor. Nuestra maldad nos separa de ti. Nuestra maldad rompe la comunión. Nuestra ligereza. Pero hoy, Dios, delante de tu presencia estamos reunidos para buscar tu rostro, para confesar delante de ti nuestra responsabilidad. Dios, necesitamos de ti, Espíritu Santo, para que tú renueves nuestro entendimiento, para que tú nos lleves a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy, Señor, nos acercamos a ti con un corazón rendido. Yo le invito a que pueda alzar sus manos al Señor y que pueda expresar este canto como una oración del corazón, porque no es un tema de emoción, es una convicción de entrega genuina a lo que el Señor nos llama. Día a día, hacer morir la carne, día a día, sujetarnos al Señor y que sea una realidad en nuestras vidas. Gálatas 2:20. Con Cristo estamos juntamente crucificados. De modo que lo que ahora vivimos no lo vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Hoy, Señor, queremos levantar nuestras manos para decirte cuánto te necesitamos, cuánto anhelamos de ti, cuánto nuestro espíritu y nuestra alma anhela tu presencia. Y hoy dígale al Señor, quiero levantar mis manos a ti, quiero alzar mis manos a ti, oh Dios, Rey del cielo, porque tú todo lo diste, tú lo entregaste, tú pagaste el precio, tú sustituiste mi lugar. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad, y amor. Padre, a ti te ofrezco, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro ante ti. Y me postro en tu presencia. Postro mi corazón de adoración. Rindo mi vida, rindo mi ser. La honra y honor de tu iglesia, de tus hijos. Recibe la gloria, Señor, la alabanza de tu pueblo, porque tú te entregaste por nosotros. Hoy podemos vivir para ti. Quiero levantar mis manos. Yo quiero levantar mi voz.
mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia. Jesucristo, te necesitamos, porque tú eres la fortaleza de nuestra vida. La honra y honor. Toda la gloria, la honra y solo a ti, Jesucristo, la alabanza por los siglos de los siglos. A ti que eres maravilloso, a ti que eres bueno, a ti que eres fiel y verdadero, por los siglos de los siglos, el Señor, el Salvador. Te amamos, oh Dios. Bendito sea tu nombre, bendita tu presencia. Gracias por tu verdad. Fortalécenos en el poder de tu fuerza para vivir cada día en ti y para tu gloria, Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga, familia. Hasta la próxima semana.